Bueno, muy buenos días. El día de hoy entonces se va a discutir el tema de ecografía en disnea. Iniciamos entonces, el contenido de la definición de la disnea, obviamente la epidemiología, principalmente pues como motivo de consulta en el servicio de urgencias y su impacto pues económico y social, las distintas etiologías que vamos a encontrar en este grupo de pacientes, el enfoque desde el servicio de urgencias y pues obviamente, como ya había explicado previamente, se enfocará entonces en ecografía cardíaca y pulmonar, que van a ser pues principales puntos a evaluar en este grupo de pacientes. Inicialmente, entonces, la definición es una experiencia subjetiva de incomodidad. El paciente pues, puede presentar múltiples sensaciones que van a ser variablemente cualitativas entre los distintos grupos pues, de pacientes. No va a ser la misma percepción de un paciente joven a un paciente anciano que ya pues tiene una patología previa ya conocida, en la cual pues incluso él mismo identifica en los puntos que está presentando exacerbaciones. Se divide entonces en aguda menor de 4 semanas, crónica mayor o igual a 4 semanas. Con respecto a la epidemiología, en Estados Unidos, pues, para el año 2016, se encontró que fue el motivo de consulta de 3.4 millones de consultas. Esto representaría un 2.4% del total. Principalmente pues consultaron pacientes mayores de 65 años y muy importante que representó con respecto a la mortalidad según motivo de consulta el doble, incluso pues que aquellos que ingresaron por dolor torácico. Aproximadamente, esto también para el año 2016, juntando todos los pacientes que consultaron entre Estados Unidos y Europa, fueron aproximadamente más de 10 millones. Entonces es una causa importante para tener en cuenta en nuestro ámbito laboral. Con respecto a la etiología, vamos a irla pues según el sitio que podamos encontrar la alteración a nivel del cuello, pues es frecuente entonces pensar en angioedema, anafilaxia, infección faríngea o de tejidos profundos incluso. Importante indagar por sospecha de presencia de un cuerpo extraño, uno base, trauma. Con respecto a la pared torácica, siempre pensar en posibles fracturas costales que estén limitando pues la función respiratoria de nuestro paciente o la presencia de un tórax inestable. Con respecto a la etiología pulmonar, siempre evaluar si hay patologías previas como EPOC o asma, pensar en sus exacerbaciones, si presenta factores de riesgo de embolia pulmonar, SDRA, principalmente pues en un ámbito infeccioso, como ya lo hemos visto en reuniones previas, contusión pulmonar en aspecto de trauma, neumonía, hemorragia, tumor, infarto. Con respecto a los misceláneos, aquí pues entrarían las causas varias. Inicialmente entonces podríamos encontrar causa de origen psiquiátrico, hiperventilación, ansiedad. También podríamos pensar en este punto, neumomediastino, presencia de derrame pleural, neumo o hemotórax, infecciones abdominales, embarazo, asitis, atención y pues obesidad. Son situaciones que van a disminuir o alterar la mecánica respiratoria, no van a permitir un óptimo, una óptima expansión pulmonar, obviamente, pues por el ascenso diafragmático y el acortamiento, pues, del eje longitudinal pulmonar. Con respecto a lo cardíaco, entonces siempre importante pensar en el síndrome coronario agudo, una falla cardíaca descompensada, cardiomiopatías, edemas, valvulopatías, taponamientos cardíacos. Ya enseguida vamos a revisar estos puntos. Con respecto a lo tóxico o metabólico, siempre entonces importante sospechar intoxicación por organofosforados, salicilatos, pues en ámbitos laborales, sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, ingestión de tóxicos, cetoacidosis diabética, sepsis, incluso pues síndrome torácico agudo, esto en pacientes con antecedente de enfermedad de células falciformes. Con respecto a lo neurológico, pensaron entonces
si la disnea es secundaria a un evento de este origen, pensar en ACV y enfermedad neuromuscular. Entrando al tema, entonces definimos la ecografía, la cabecera del paciente, como realización e interpretación, pues que debe ser simultánea, de un examen a la cabecera del paciente, como lo dice su nombre, el cual está enfocado entonces a encontrar un diagnóstico también útil en procedimientos como reanimación, monitoreo, que nos permitan orientar y enfocar, y pues obviamente tratar las afecciones que está presentando nuestro paciente. Con respecto al enfoque de la evaluación cardíaca y vascular, entonces nos recomiendan este orden de ideas. Siempre debe ser algo secuencial para evitar pasar por alta información. Evaluar entonces la función sistólica global, ya sería vamos a evaluarla, a ver cómo se evalúa. Siempre buscar presencia de derrame pericárdico, identificar ensanchamiento ventricular, evaluar el volumen intravascular, evaluando principalmente pues la vena cava inferior, útil pues también como guía para pericardiocentesis en aquellos pacientes que lo lleguen a requerir, y muy importante, posterior al procedimiento, evaluar el posicionamiento de un marcapasos transvenoso. Entonces, pues como ya hemos revisado en ocasiones previas, la evaluación cardíaca, pues aquí mostramos en la pantalla las distintas ventanas que podríamos evaluar. Entonces, enumerándola, en el punto 1 encontramos entonces la vista subsifoidea. Punto 2, encontraremos el punto para evaluar la vena cava inferior. Punto 3 y punto 4, eje paraesternal largo y corto, que hay que tener en cuenta, pues lo localizamos a nivel del tercer espacio intercostal, con línea media, con línea paraesternal izquierda, y para el eje largo, entonces, apuntando con el transductor hacia el hombro derecho y eje corto hacia el hombro izquierdo. Por último, la vista apical, estamos señalando acá, o también pues nos sirve para evaluar pues la llamada ventana de 4 cámaras. ¿Con qué transductor nos podremos apoyar? Pues, aquí nos apoyamos entonces con el transductor curvilíneo o el sectorial, dependiendo pues de su disponibilidad. Con respecto entonces a la evaluación del ventrículo izquierdo, ya empezando a enfocarnos, lo vamos a dividir en dos: una evaluación semicuantitativa y una cualitativa. Con respecto a la semicuantitativa, vamos a evaluar la separación del septo del punto E. Ya vamos a explicar esto. Y también la fracción de acortamiento, esto lo evaluamos en el ventrículo izquierdo. ¿Listo? Con respecto a la cualitativa, entonces evaluaremos a engrosamiento y adelgazamiento del miocardio a nivel ventricular, movimiento de las superficies de las valvas y engrosamiento del miocardio. Aquí, perdón, ya enseguida lo explicaré. Este es el movimiento que va, pues, una evaluación que realizamos tanto en sístole como diástole, dependiendo de cómo se engrose o se mueva el ventrículo. Inicialmente, entonces, evaluar el movimiento de la valva mitral anterior. Esta, como les dije, es una evaluación cualitativa. ¿En qué consiste? Vamos a trazar una línea imaginaria desde el ápex que cruce entonces por la mitad y al menos hasta el punto de inserción de la valva anterior de la válvula mitral, que vamos a evaluar que no pase o que pase de esta línea. Si no pasa, un segundo, si no pasa, ya. Si no pasa, entonces vamos a decir que nuestro paciente está cursando con una FEBI disminuida. Contrario a que si pasa, pues podemos decir que nuestro paciente en este momento se encuentra con una FEBI conservada.
Ya vamos a enseguida a mostrar más ejemplos. ¿Qué utilidad nos representa esto? Pues ya identificamos entonces en el eje paraesternal largo, esto aquí, el paciente entonces, vamos a evaluar en el modo M la presencia entonces de el punto, de la separación del punto E desde el septo. Me explico. Tenemos entonces un eje paraesternal largo. Ya identificamos la valva anterior de la válvula mitral, que se la estoy señalando acá, y vamos entonces a seleccionar el modo M. Como vemos acá en la parte superior, señalando el modo M, obviamente abarcando la valva anterior, y encontraremos esta figura. Pues una curva que se va a caracterizar por dos picos, uno más agudo y uno pues un poco más curvo, que nos va entonces a indicar el E. Vamos entonces a evaluar el movimiento de la valva anterior con respecto a su acercamiento al septo, que correspondería a esta estructura superior que les estoy señalando. Y el A va a corresponder entonces al movimiento de la válvula mitral con la contracción auricular, que entonces vamos a evaluar acá. Ya lo identificamos entonces en el modo M, señalamos el punto más alto de la onda E y medimos su distancia hasta el septo. Listo, acá. Si esta distancia entonces, aquí otro ejemplo, si esta distancia es mayor entre 0.6 y 1 centímetro, nos indica que nuestro paciente está con una FEBI menor del 30%. Por ejemplo, en este punto, onda E, onda A, el nadir de la onda E hasta el septo, en este caso 2.19 centímetros. Si lo vemos entonces de forma cuantitativa, semicuantitativa, es un paciente entonces que está cursando con una FEBI menor del 33%. Y si lo evaluaríamos entonces de forma cualitativa, encontraríamos que la valva no va a superar la línea imaginaria que trazamos desde el ápice. Entonces concluimos que nuestro paciente está cursando con una FEBI disminuida, menor del 30% en este caso. Con respecto al acortamiento fraccional, nuevamente, eje paraesternal largo, ubicamos ventrículo izquierdo y otra vez una línea en este y evaluamos el modo M. ¿Cuál es la idea? Vamos entonces a evaluar el espacio que se genera a nivel intraventricular entre su pared libre y el septo y medimos. Entonces, en este espacio acortado encontraremos que es la sístole, porque está en contracción. El espacio más separado es la diástole, y vamos entonces a medir diástole y el espacio entre sístole. ¿Qué vamos a realizar? Medimos entonces y realizamos la fórmula: distancia entre diástole menos distancia de sístole sobre distancia de diástole, y el resultado lo multiplicamos por 100. Entonces, ¿qué encontraremos? Valores de acortamiento entre 30 y 45% es normal. Si está por fuera de este, entonces encontraríamos que nuestro paciente se encuentra con trastornos de la motilidad segmentaria, incluso también de la contractilidad. Esto con respecto entonces a la evaluación semicuantitativa. Ahora, la evaluación cualitativa. Vamos a evaluar el paciente en los siguientes aspectos: engrosamiento y adelgazamiento ventricular, esto con respecto pues al miocardio; movimiento de las superficies o valvas, esto ya lo expliqué, pues que supere o no la línea media, pues imaginaria que trazamos; y la adhesión endocárdica, ya lo explicaremos a continuación. Entonces, primero, aquí a la pues izquierda superior de la pantalla encontraremos un eje paraesternal largo, en el cual entonces vamos a evaluar primero
engrosamiento y adelgazamiento de la pared ventricular. ¿En qué consisten? Aquí en el eje parasternal largo evaluaremos entonces de forma subjetiva la distancia que se ensancha y adelgaza la pared del ventrículo durante sístole y diástole. ¿Qué es lo recomendado? Si este engrosamiento es mayor de 1/3, encontraremos que nuestro paciente está cursando con pues una contractilidad normal. Lo mismo si el adelgazamiento, si es mayor de 1/3 también el adelgazamiento, decimos que nuestro paciente entonces está retornando a su estado basal normal. Esto que nos indica que nuestro paciente entonces no está cursando con una miocardiopatía hipertrófica o dilatada. A la izquierda, perdón, a la derecha, aquí les estoy señalando, encontraremos entonces el eje parasternal corto. Nuevamente, evaluamos lo mismo, engrosamiento y adelgazamiento, mayor o menor de 1/3. El siguiente punto que debemos evaluar es, como ya les dije, la excursión de las valvas. Pues en este caso evaluaremos la valva mitral anterior. Nuevamente, una línea imaginaria, si supera esta línea, diremos entonces que está cursando con una FEI conservada, si no, entonces una FEI disminuida. Y por último, aquí abajo entonces les muestro una vista apical 4 cámaras, aquí también, pero ya enfocada pues hacia el lado izquierdo, y evaluamos el último punto cualitativo. ¿Cuál es? Es evaluar una adhesión endocárdica. ¿Cómo así que una adhesión endocárdica? Como vemos aquí en la parte inferior izquierda, hay un acercamiento al momento de sístole. Digamos que casi se unen aquí principalmente a nivel apical las caras endocárdicas del ventrículo izquierdo. Esto nos indica que nuestro paciente está cursando con una óptima contractilidad, que no hay trastornos tampoco hipertróficos o dilatados, principalmente dilatados. Con respecto ya a la ventana pulmonar, ¿qué vamos a evaluar? En este punto, pues me basé en el protocolo Blue, pues en el artículo el doctor Lichtenstein recomienda entonces el siguiente protocolo. Idealmente con unas manos similares a las del paciente, vamos a localizar, pues unimos las dos manos, excluyendo el primer dedo, como les señalo acá, sobre la cara anterior de la pared torácica de nuestro paciente. Debe ir, entonces, lateral a este, y la parte superior, entonces, con la mano que esté hacia cefálica, lo vamos a localizar sobre el borde inferior clavicular, llegando entonces hasta aproximadamente la mitad del esternón. Pues a continuación, unimos la otra mano, excluyendo aquí, como vemos, el primer dedo, y vamos a realizar lo siguiente. A nivel de la articulación metacarpofalángica, entre tercer y cuarto dedo, vamos a encontrar el primer punto pulmonar a evaluar. Ya con la mano caudal, nuevamente, pues ya aquí en nivel metacarpiano, encontraremos pues principalmente a nivel proximal del tercer dedo, un punto central que correspondería al segundo punto pulmonar a evaluar. Aquí nos señalan el borde inferior de la mano que se encuentra más a caudal. ¿Y esto para qué nos sirve? Básicamente para lo siguiente. Vamos a trazar una línea imaginaria, pues que va a ser horizontal, y la vamos a seguir hasta la línea axilar posterior. ¿Esto para qué nos va a servir? Esto nos define el llamado punto de Plaps. ¿Qué utilidad tiene? Nos sirve para evaluar síndromes alveolares o pulmonares posteriores y laterales. ¿Por qué lo implementó el doctor Lichtenstein? Básicamente se encontraba que al evaluar estas caras anteriores, e incluso algunas veces laterales un poco más altas, se encontraba que el paciente pues no tenía anomalías al momento de evaluar las ventanas. Y pues al compararlo con otras imágenes se encontraba que estaba presentando compromiso
pues, posterior. Entonces, evaluando este punto, obviamente vamos a realizar movimientos hacia lateral y hacia medial, superior e inferior, como nos señalan en este cuadrante, buscando presencia de consolidaciones posteriores y laterales. Muy bien, aquí entonces el ejemplo, primer punto, segundo punto, obviamente bilateral, la línea imaginaria hasta la línea axilar posterior. Esto nos identifica el punto de Plaps. Muy bien, ¿qué vamos a encontrar entonces? Primero, pues considerar siempre, podemos realizar la evaluación con el transductor sectorial o curvilíneo para evaluar pues la estructura pulmonar y para evaluar pleura y tejidos blandos, pues utilizaremos entonces el transductor lineal. Aquí evaluamos entonces un hallazgo, esto lo llaman el signo del murciélago, como ya hemos visto en otras ocasiones, encontraremos acá. Entonces, en la parte A muestra el tejido celular subcutáneo. Aquí donde les estoy señalando una región más ecogénica, encontraremos la pleura. C corresponde pues a una imagen anecoica, pues en la cual encontraremos la posición de las costillas, y la parte B nos va entonces a mostrar el parénquima pulmonar. Aquí entonces podremos encontrar en este punto dos hallazgos muy importantes, que van a ser entonces las líneas A y las líneas B, que ya la mencionaremos a continuación. Acá a la derecha mostramos entonces la misma imagen. Y bueno, entonces, evaluándolo en los dos modos, modo M y modo bidimensional, encontraremos acá a la izquierda una imagen muy bonita. La línea pleural, como ya les dije, con aumento de la ecogenicidad, y instala estas líneas horizontales, que van a ser equidistantes. ¿A qué corresponden? Corresponden entonces a reverberancia de la pleura. Se caracterizan, entonces, como les digo, son equidistantes y son horizontales. En el modo M encontraremos en la parte superior este trazado lineal, y en la parte inferior un poco pues como más puntiforme. Correspondería entonces al signo de arena y playa, que nos indicaría un paciente pues con un pulmón sano. Con respecto a las líneas B, encontramos acá la línea pleural nuevamente, y se caracteriza por líneas que parten entonces desde la pleura y de forma vertical van a desaparecer de la pantalla distalmente. Listo, no vamos a encontrar que se cortan. Esa es su caracterización. ¿Qué hay que tener en cuenta? Si presenta nuestro paciente mayor o igual a 3 líneas, encontraremos que es un patrón positivo para congestión pulmonar u otros hallazgos que ya mencionaremos a continuación. Entonces, lo normal, ya les dije, tejido celular subcutáneo, músculo. Aquí pues no se observa muy bien, digamos, la línea pleural, pero la esperaríamos acá. Y pues en el punto pulmonar, evaluarlo en modo bidimensional y en modo M. En el modo M entonces encontraremos nuevamente signo de arena y playa. Todo normal. Esta imagen pues me pareció muy bonita. Nos muestra las líneas A, como les dije. Está la pleura, y equidistante a esta, una línea horizontal. Esto nos indica que nuestro paciente no está cursando con un neumotórax, con una neumonía, al menos en este punto, y su presencia nos debe hacer pensar en básicamente 3 cuadros, que ya enseguida los vamos a mencionar. Como adelanto, lo podríamos encontrar en pacientes con exacerbación de EPOC, con exacerbación del asma, e incluso en tromboembolismo pulmonar. A la derecha, nuevamente, entonces encontramos la línea anecoica secundaria pues a la imagen de las costillas en el centro,
El espacio pulmonar, aquí les estoy señalando la pleura, recuerden, más ecogénica, y pues en este punto no encontramos entonces presencia de líneas B, y aquí hay una imagen pues como un poco sugestiva de una línea A. ¿Qué pasa? Que no encontramos otras más equidistantes. Entonces digamos que en este punto pues habría que buscar con un poco más de acucia su presencia. ¿Qué utilidad tiene? Con respecto al derrame pleural, 94% de sensibilidad, 97% de especificidad. Va a pasar un poco rápido. La consolidación, 90% de sensibilidad contra 98% de especificidad. Un neumotórax completo, 100% de sensibilidad, 96% de especificidad. Entonces, como ya mencionaremos ahorita en los estudios, es una prueba bastante correlacionada con otros paraclínicos un poco más costosos y un poco más demorados, que nos extenderían la estancia de nuestro paciente en el servicio. Entonces, ya evaluamos las distintas ventanas, ya evaluamos los distintos protocolos que podríamos encontrar aplicar en nuestro paciente. Entonces, hablemos un poco de las etiologías. Inicialmente, entonces, la falla cardíaca descompensada. ¿Qué vamos a encontrar en este grupo de pacientes? Como ya lo vimos, métodos semi-cuantitativos, es decir, la separación septal del punto E, también la fracción de acortamiento y métodos cualitativos. Aquí entonces, como les dije, evaluaremos el engrosamiento y adelgazamiento de la pared miocárdica ventricular izquierda, la adhesión endocárdica y el movimiento de la valva, en este caso, la mitral, si supera o no la línea imaginaria que ya expliqué. Segundo, trastornos segmentarios. En este punto evaluaríamos trastornos pues, en los cuales hayan segmentos cardíacos que no tengan una óptima movilidad, ya vamos a verlos, derrames pericárdicos, trastornos valvulares, presencia de líneas B que nos hagan sospechar en una posible falla cardíaca descompensada y derrame pleural. Muy bien. Aquí a la izquierda de la pantalla, entonces vemos una vista apical 4 cámaras, en la cual, ¿qué es lo que más llama la atención? Encontramos que las paredes están un poco lentas, no hay un orden de contracción, en el cual entonces podemos decir que nuestro paciente está con un trastorno de la motilidad. Lo mismo aquí a la derecha, un eje paraesternal corto, vemos nuevamente una pared muy débil, pues con un movimiento muy pobre, lo mismo las valvas. Entonces, cualitativamente podríamos decir que nuestro paciente está cursando con una alteración en la contractilidad que podría estar explicando la disnea en este grupo de pacientes. Segundo, la congestión pulmonar. Evaluaremos entonces la presencia de puntos de la presencia de líneas B. Recuerden, mayor o igual a 3 por cuadrante son positivas entonces para patrón de sobrecarga. Acá la vemos, muy bonitas. Listo, imagen entonces. Parten de la línea pleural y van hacia distal, desapareciendo incluso, pues. Derrame pleural. Entonces, acá evaluamos el espacio hepatopulmonar, hígado, diafragma, y esta línea no debería aparecer. Esto de aquí, digamos que de aquí hacia la izquierda no se debería ver, que corresponde entonces al signo de la columna. En un paciente sin derrame, pues obviamente esto no se vería, pero como esto es un ejemplo pues, bastante bonito, pues por reflejo en el líquido, vamos entonces a ver esta imagen que correspondería a la columna vertebral. Lo mismo acá, signo de la columna, y pues esta es muy bonita porque vemos entonces el espacio ya libre del pulmón con el líquido a su alrededor. Igual, hígado, diafragma más ecogénico,
signo de la columna y vemos líquido libre a nivel pulmonar, incluso pues con el parénquima en movimiento alrededor del mismo. A continuación, el tromboembolismo pulmonar. ¿Qué vamos a encontrar? A nivel pulmonar, el patrón A, son líneas entonces equidistantes, ¿sí? Y al momento pues de evaluar las cámaras cardíacas podremos encontrar, uno, dilatación principalmente de las cámaras derechas. Segundo, alteraciones contráctiles correspondientes entonces al signo de McConnell, ya lo vamos a ver, y presencia de trombos, o sea, a nivel pues de las cámaras o incluso de la vena cava inferior. Aquí a la izquierda una imagen muy bonita en la cual vemos entonces un eje apical, 4 cámaras, ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y vemos que nos llama la atención de acá. Primero, la contractilidad del ápex está conservada, vean, aquí se está realizando de forma óptima, pero que me llama la atención, la pared libre del ventrículo derecho está muy quieta, está cinética. Esto correspondería entonces al signo de McConnell, una movilidad apical conservada con una movilidad de pared ventricular libre muy pobre. Y lo más bonito de esta imagen, que por eso la traje, en este caso un trombo a nivel del ventrículo derecho. Aquí vemos pues su movimiento. Al lado derecho de la pantalla vamos a ver entonces el eje paraesternal corto, en la cual vemos entonces una contractilidad pues a nivel del ventrículo izquierdo, pues podremos decir que está conservada, pero que nos llama la atención, al evaluar el ventrículo derecho, está muy dilatado, que nos hace pensar en un aumento de la presión a nivel de este lado. Este correspondería entonces al signo de la D. Recuerden entonces, acá a nivel septal está un poco, pues, desplazado incluso hacia el ventrículo izquierdo y está muy dilatado este ventrículo derecho. Recuerden, signo de la D. Este correspondería a un paciente con hipertensión pulmonar. Lo quise traer porque pues llama la atención que también se encuentra dilatado. Es decir, pacientes con disnea y ventrículo derecho dilatado, pues no siempre vamos a pensar en tromboembolismo pulmonar. Obviamente deberíamos darle un poco de prioridad a este diagnóstico, pero pensar también en etiologías que nos aumenten la presión a nivel pulmonar. En este caso, un paciente con un antecedente de un EPOC que está cursando con un cor pulmonar. Listo, llama la atención, dilatado el ventrículo derecho. Esta imagen muy bonita. Como les dije, a nivel de la cava inferior podemos encontrar hallazgos también que nos puedan enfocar a un tromboembolismo pulmonar. Corresponde entonces esta imagen a un trombo a nivel de la cava inferior, que le mande la cava y el trombo que les estoy señalando acá. Taponamiento cardíaco. Evaluamos entonces la presencia de derrame pericárdico, compromiso ventricular derecho y dilatación de la vena cava inferior. Entonces, eje paraesternal largo. Acá vemos entonces líquido libre y, como les dije, compromiso del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho, como ya hemos mencionado, entonces tiene mayor capacidad pues, de volumen que de presión. Es decir, ante cambios de presión va a verse afectado. Vemos entonces, incluso se hace la pausa para mostrar que la pared del ventrículo derecho, la pared libre, está comprimida por la presión que se ejerce a su alrededor, correspondiendo entonces así un taponamiento cardíaco. Igual acá, un eje 4 cámaras apical, vemos líquido libre, vemos que el ventrículo derecho está colapsando en su pared libre, listo, pensamos entonces taponamiento. Al evaluar la vena cava inferior la vamos a encontrar dilatada, obviamente, el retorno está pues disminuido por la compresión, por lo cual entonces se va a presentar un fenómeno de estasis. Ya pasando un poco al trauma, pues siempre pensar en pacientes que puedan cursar con contusión pulmonar. ¿Esta qué característica va a tener? Digamos que va a ser un poco difícil evaluar el parénquima pulmonar debido pues al sangrado que está presentando
nuestro paciente pues por la contusión. Entonces, ¿cómo se va a caracterizar? Es un pulmón con aumento de la ecogenicidad. Obviamente en un contexto de trauma, en un contexto de disnea, que no se explique pues por otras razones, neumotoras, fracturas costales, toras inestables, y pues encontraremos este aumento de la ecogenicidad. Aquí lo vemos, aumento en la ecogenicidad, aumento en la ecogenicidad. Muy bien. Con respecto a la neumonía, encontraremos unos signos bastante bonitos, muy sugestivos entonces de esta etiología. Primero entonces la melladura pleural, la hepatización pulmonar, zonas de consolidación, en estas podemos encontrar broncograma aéreo, presencia de derrame pleural y empiema, ya lo vemos. Entonces, vemos la línea pleural, muy bonita, lineal, hasta que en este punto se pierde la continuidad. Esto corresponde a la llamada melladura pleural. Si encontramos esto en un contexto de un paciente con tos, fiebre, aumento de los reactantes, pues podremos sospechar entonces que está cursando con una neumonía. Aquí a la derecha de la imagen observamos la llamada hepatización pulmonar. Acá vemos entonces el diafragma. Aquí a la derecha de la pantalla vemos el hígado y pues por encima está el pulmón. Vemos que es una imagen bastante similar. ¿Listo? Correspondiente entonces a una neumonía que está cursando nuestro paciente a nivel basal derecho. Nuevamente acá. Encontramos dos cosas bastante bonitas. Hepatización pulmonar con zonas de consolidación que se caracterizan por ser irregulares e hiperecogénicas. Acá a la derecha vemos hepatización pulmonar y en algunos puntos es posible ver broncograma aéreo que se caracteriza por zonas anecoicas pues que pueden ser lineales. Aquí pues en la parte que les estoy señalando se observa pues de forma intermitente. Muy bien. Continuando con las demás causas de disnea, siempre pensar pues en un posible neumotórax, ya lo hemos visto, punto pulmonar que se caracteriza entonces porque hay un punto que conserva el sliding pleural y otro pues que no. Listo, lo mismo acá, punto pulmonar. Aquí primero vemos que hay un sliding conservado, pero en este punto ya se pierde. Entonces sospechamos un neumotórax. Esto en la vista bidimensional. En el modo M, ¿qué vamos a encontrar? El llamado signo de la estratosfera, un código de barras, en el cual pues se pierde el llamado signo de arena y playa que vimos ahora. Cuando se resuelve, una imagen pues bastante bonita, bidimensional, vemos que previo no había pues un adecuado sliding, hasta pues que se realiza la descompresión torácica y vemos que se desplaza y ya aparece el sliding. Bueno, eso es un algoritmo que nos proponen pues de la página de POCUS, bastante interesante. Entonces, lo primero, evaluar la historia, pues la enfermedad actual y el examen físico, y lo iremos enfocando. Si el paciente entonces está presentando disnea, ellos dan un enfoque inicial con evaluación pulmonar de primero. Si encontramos en la evaluación pulmonar presencia de líneas B, vamos entonces a buscar si está cursando adicionalmente con derrame pleural y pues ya tenemos dos hallazgos bastante característicos de una falla cardíaca. Pasamos a evaluar entonces la vena cava inferior. Si esta está aumentada de diámetro, está pletórica, vamos entonces a evaluar lo siguiente. Pienso en dos cosas. Uno, paso a evaluar los métodos semicuantitativos y cualitativos de la fracción de eyección. Si están disminuidos, entonces puedo decir con seguridad que mi paciente está cursando con una falla cardíaca descompensada. Si, por el contrario, no lo encuentro disminuido, pero sí encuentro un derrame pleural asociado entonces a un diámetro aumentado de la vena cava inferior,
Debo pensar entonces en taponamiento cardíaco. Si encuentro aumento de la vena cava inferior y no encuentro depresión de la función de la fracción de eyección y tampoco encuentro un derrame, debo pensar entonces en etiologías que me estén aumentando el volumen vascular. Entonces, que pueden ser una cirrosis, trastornos renales y pues obviamente algunos pacientes con falla cardíaca en los cuales pues no se encuentre depresión importante de la fracción de eyección. Muy bien, avanzo. Si al evaluar el pulmón encuentro líneas A, ¿qué debo decir? Pues ya entonces descarto las patologías previas y debo buscar entonces si mi paciente está con una dilatación del ventrículo derecho o con signos indirectos de embolia pulmonar, como ya se los mencioné, el signo de McConnell, el signo de la D, o incluso trombos a nivel pues de las cámaras. Si no los presenta, entonces pienso que mi paciente, obviamente si su antecedente lo permite, está cursando con un EPOC o un asma descompensado. Si no es así, entonces podría aquí evaluar miembros inferiores, evaluar si hay compresibilidad o no de los vasos y confirmar así un diagnóstico de una embolia pulmonar. Recuerde, líneas A es EPOC, asma, o si tiene otros signos indirectos, embolia pulmonar. Muy bien. Neumonía. Evaluamos la pleura. Si encontramos signo de la melladura o engrosamiento de la pleura, pues obviamente en un paciente con un contexto de fiebre y tos, podríamos determinar el diagnóstico de una neumonía, principalmente si además encontramos signos de hepatización pulmonar. Por último, evaluamos la presencia de sliding pleural. Si está ausente, entonces encontramos el punto pulmonar y damos un diagnóstico de neumotórax. Ya finalizando, pues para SDRA, como ya nos lo había mencionado María Fernanda pues en la charla anterior, son hallazgos pues que pueden ser bastante variables. En ese punto encontramos, pues podrían encontrar líneas B, presencia también de algunos espacios con signos de sobrecarga y pues muy importante que no siempre se asocia a consolidación. ¿Listo? Entonces, bastante importante pues como considerar para un diagnóstico pues final de descarte. Listo. Limitantes, entonces, falsos negativos. Hay que considerar que el EPOC por atrapamiento de aire puede imitar un neumotórax. La obesidad, el enfisema subcutáneo, lesiones que no afecten la pleura, y pues por el lado de los falsos positivos, el edema pulmonar pues de origen cardiogénico en algunas ocasiones puede confundirse con neumonía. ¿Qué es lo importante de acá? Primero, que pues, hayamos aprendido entonces las distintas ventanas y los protocolos a evaluar y muy importante ser muy secuenciales en el aspecto de, pues usted prefiere empezar por cardio, no hay problema, si prefiere empezar por pulmón, no hay problema, lo importante es que evalúe los distintos puntos y sea consecuente con los diagnósticos que pueda presentar el paciente. Para finalizar, traje pues 3 estudios bastante interesantes. El primero de ellos entonces es el uso de ultrasonido en el servicio de urgencias en pacientes con disnea aguda. Se realizó pues entonces de forma prospectiva, fue cegado, observacional, tomaron 2.683 pacientes entre enero de 2013 y diciembre del mismo año en el servicio de urgencias. Tomaron pacientes entonces mayores de 18 años que ingresaron por disnea de origen no traumático. Evaluaron entonces la realización de ecografía y la compararon con RX de tórax, TAC de tórax y paraclínicos que pues enfocaran en los distintos diagnósticos, falla cardíaca, neumonía, incluso pues otros hallazgos que ya vamos a mencionar. El desenlace fue el acierto diagnóstico. ¿Qué es lo importante de este estudio? Pues lo realizaron con urgentólogos que tenían al menos 80 horas de experiencia en el servicio pues de ecografía y lo compararon con estos paraclínicos convencionales. Como ya les dije, estaban cegados los pacientes, los
urgentólogos no conocían la clínica del paciente. La tabla 1 pues la muestro porque pues me llama mucho la atención. Fueron pacientes en promedio de 71 años, más o menos 18 años. La diferencia entre hombres y mujeres fue bastante pues similar. Están muy estables. Sistólicas pues promedio de 134, diastólicas 75. No estaban pues tan taquicárdicos ni taquipnéicos pues para pensar en falla respiratoria aguda. La temperatura pues no estaban febriles, saturando pues decente, 93%. ¿Y qué fueron los hallazgos? Para la intervención, es decir, para el uso de la ecografía, bastante pues interesante, sensibilidades del 88.5% para neumonía, un LR positivo de 10.47, bueno, LR negativo menor a 1, 0.13 para neumonía, falla cardíaca, sensibilidad 88%, especificidad 96%, LR positivo 21, negativo de 0.12. EPOC, lo mismo, 86% de sensibilidad, LR positivo de 21.9 y LR negativo de 0.14. ¿Cuál es la conclusión? Si lo vemos en todos, un LR negativo menor de 1 y LR positivos mayores a 10. Entonces, pues al evaluar este hallazgo, pues podemos decir que es confiable su uso. Con los métodos diagnósticos pues convencionales encontramos pues valores de sensibilidad muy similares, principalmente neumonía, asma y neumotórax, y pues los LRs también pues son óptimos. Pero ¿cuál es la conclusión que yo saco después de revisar este estudio? Al usar la ecografía ahorramos tiempo, ahorramos dinero y tenemos un diagnóstico más temprano de nuestro paciente. Este segundo estudio fue un estudio de corte prospectivo en el cual pues se realizó en el servicio de urgencias en el año 2016. Se excluyeron pacientes con diagnóstico, patologías causantes de disnea, mayores de 16 años, lo mismo, la intervención entonces fue una ecografía secuenciada. Utilizaron pues un protocolo pues bastante organizado en el cual empezaron pues a evaluar la parte cardíaca y por último la pulmonar, y compararon con la RX de tórax, EKG, laboratorios pues, y escala de Boston para falla cardíaca y criterios GOLD para EPOC. El desenlace entonces fue el diagnóstico final, como les dije, empezaron a evaluar función sistólica ventricular izquierda. Si fue normal, entonces pasaban a evaluar la aurícula y ventrículo derecho y el pericardio. Si estaba dilatada, pues, o no, pues, empezaban a enfocar como un posible embolismo pulmonar. Si había presencia de derrame pericárdico, pues ya empezaban a sospechar taponamiento cardíaco, obviamente. Si esto se asociaba a una vena cava inferior no colapsable, y si ya se descartaba todo origen cardíaco, pasaban a la evaluación pulmonar. En la evaluación pulmonar fueron a buscar si el paciente estaba cursando o no con líneas B. Si las líneas B eran mayor o igual a 3, evaluaban entonces la vena cava, si era colapsable o no. Si no era colapsable, entonces pensaban en una etiología que estuviera disminuyendo el gasto cardíaco. Evaluaban riñones. Si los riñones estaban contraídos, pensaban entonces en una sobrecarga de volumen secundaria a una falla renal. Si no estaban alterados, entonces evaluaban el ventrículo izquierdo, concluyendo así que el paciente está cursando con una falla cardíaca. Si por el contrario las líneas B eran menores de 3 y el paciente estaba cursando con un diagnóstico, pues con un evento súbito de disnea que le sugiriera una sepsis, sospechaban presencia de SRA. Si era crónico y el paciente ya cursaba con disnea y tos, una neumopatía intersticial difusa. Si las líneas B pues eran focales, no generalizadas, y además se asociaba a alteraciones en presencia de broncograma aéreo, hepatización pulmonar, engrosamiento de la pleura o melladura de la pleura, pensaban en neumonía. Si no, entonces buscaban nuevamente diagnóstico de embolia pulmonar. Ya para finalizar, buscaban presencia de líneas A
asociadas a o no ausencia del sliding pleural. Si este estaba ausente, pensaban en neumotórax. Si no estaba ausente, nuevamente, alto riesgo de embolia pulmonar, pues ya se enfocaban por ahí. Bajo riesgo, pensaban en diagnósticos alternativos, acidosis metabólica y presencia de POC descompensado o más compensada. Listo. Con respecto a los hallazgos, pues bastante, pues les fue muy bien. Para falla cardíaca, 43 diagnósticos óptimos, 2 erróneos. Para POC descompensado, pues también fue bastante similar. Para etiologías cardíacas y no cardíacas, 28 fueron exitosas, 3 no fueron exitosas. Aquí a la derecha les señalé cuáles fueron los diagnósticos en aquellos casos erróneos, pero pues como conclusión, utilizando un protocolo ecográfico juicioso, podremos llegar a un diagnóstico certero. Para finalizar entonces, el último estudio lo realizó el doctor Emanuel Pivetta, en el cual pues realizaron un estudio multicéntrico aleatorizado prospectivo en Italia. Tomaron pacientes con disnea de al menos 48 horas de evolución, en el cual evaluaron ecografía pulmonar y la compararon con RX de tórax y el ProBNP. ¿Qué evaluaron? Primero, entonces, el diagnóstico certero y el tiempo del mismo. Encontraron para la ecografía, que es la línea puntuada, tuvieron un área bajo la curva más óptima. Aquí vemos que es un poco más cercana al 100% que al momento de compararla con la RX y el BNP. Es decir, aquellos pacientes que le realizó ecografía tenían un mejor comportamiento diagnóstico. Valor predictivo, entonces, para la ecografía 95% versus 83.3%. Y el R positivo 20.9%, negativo 0.07 comparado positivo 8 y 0.17, es decir, se comportó muy bien. Por último, encontraron también que este grupo de pacientes, al realizarles ecografía pulmonar, encontraron un diagnóstico más rápido, certero y más oportuno, acortando así estancia hospitalaria innecesaria y gastos innecesarios. Como conclusión, entonces, realizar siempre un enfoque acorde a la anamnesis, antecedentes personales y examen físico, un orden secuencial, no importa si empieza por cardio o empieza por pulmón, pero siempre llevar un orden como les mostré. Siempre pensar entonces que tiene muy buena sensibilidad y especificidad, bajo costo, un diagnóstico pues casi que inmediato, y pues siempre deberíamos considerarlo para utilizarlo en nuestros protocolos institucionales, obviamente pues por los beneficios que ya mencioné. Muchas gracias. Pues un agradecimiento entonces al doctor Diego Patiño y al doctor Juan Manuel Robledo Cádiz por su asesoría.